Buenas tardes, muchas gracias a los que se meten a ver este podcast. De nuevo tenemos invitado al doctor Franco. Pues el día de hoy, pues algo que habíamos quedado platicando era sobre la hipnosis. La última entrevista que tuvimos. El doctor Franco pues tiene una maestría, ¿verdad? En Sí, hipnoterapia maestría en ericksoniana. hipnosis y terapia breve sistémica. Y pues, primeramente, ¿cuáles son estos mitos, maestro Franco, sobre la hipnosis? Pues el principal mito es el que ha generado los que hacen hipnosis teatral, donde de alguna manera para eh, hacer el show ridiculizan a las personas, ¿verdad? Entonces esas dinámicas que hacen ellos, pues han afectado de una manera importante que la gente se preste a hacer hipnosis por el temor de hacer el ridículo, ¿no? Entonces, pero la hipnosis clínica es totalmente diferente a ese tipo de ejercicios dinámicos que se hacen en los teatros. Hace poquito, platicando ahí con unos conocidos, precisamente sobre este tema, sobre la hipnosis teatral y la hipnosis clínica, pues yo practico meditaciones ericksonianas, que pues no es lo mismo que hipnosis, pero pues por ahí va. Y comentaba yo, acabo de tomar un diplomado en meditaciones ericksonianas, ¿qué es? Y explico, no, es cómo, pero todavía no, si fuera hipnosis. Ah, como John Milton. Yo, no, es muy diferente, ¿no? Nosotros aquí, hacemos que el paciente se relaje para que entre en un estado, ¿cómo le podríamos llamar? Metaconciencia. De metaconciencia. Metaconciencia, sí, meta quiere decir más allá, como metafísica, ¿verdad? Es más allá de lo físico, más allá de la conciencia, ¿no? Porque el consciente es el que está activo constantemente. El inconsciente es donde tenemos almacenadas, pues todo, tanto fobias como habilidades, ¿verdad? No nada más es lo negativo, también tenemos almacenado lo positivo y muchas veces es por herencia, ¿verdad? Genética. Y por ejemplo, esta herencia, hace poquito estaba platicando precisamente como lo que postulaba Skinner en el conductismo, sobre ciertas conductas heredadas. Cuando el paciente se autosabotea, puede ser, o por estas conductas heredadas, ¿se pueden cambiar durante la hipnosis? Se pueden modificar, más que, yo no utilizaría la palabra cambiar, sino modificar. Por ejemplo, una persona que tiene un pensamiento heredado o instalado, aprendido, negativo, tenemos que ser muy creativos para ese mismo pensamiento volverlo positivo. Y entonces ahí el consultante dice, oh, no lo había visto yo de esa manera. Cuando a mí me expresan esa frase, dije, no, ya la hice. Ya sanó. Ya la hice. Ya le cambié lo negativo por positivo. Tuve un paciente, consultante, que me dice, es que a mí el dinero no me rinde, no, llega y se va. Y recuerdo, él me dice, recuerdo una frase que decía mi padre, dice, es que el dinero no se da en árboles. Y yo le contesto, sí se da en árboles. No, mi padre me decía, el dinero sí. Si tú siembras una planta, un manzano, y cortas las manzanas y las vendes, pues es dinero. De hecho, todo es dinero. Este sillón es dinero, esta mesa es dinero, el, la cámara es dinero. Todo es dinero, porque se obtuvo de un recurso por tu trabajo, por tu habilidad, por eh, lo que practicas, lo que haces, ¿no? Entonces, el dinero sí se da en árboles. Hablando precisamente de cuestiones de dinero, porque llegan muchos pacientes a consulta, tengo problemas económicos, había escuchado que como psicólogo puedes ayudar. Bueno, yo pues comparto una postura en la que pues yo como psicólogo no solamente trato tu cuestión de, ay, por el dinero, ¿verdad? A lo mejor hay algo detrás que no te deja hacer dinero.
En hipnosis pudiésemos decir que es lo mismo, o la hipnosis podría decir, bueno, podemos aplicar hipnosis para que te empiece a ir mejor económicamente, o tratamos un todo. Pues es un todo, ¿verdad? Es la homeostasis. O sea, todo está relacionado. ¿Por qué no obtienes el dinero? Porque tú mismo dices, el dinero no me alcanza. Ya lo estás manifestando. Eh, no me dura el dinero. Tengo mucho trabajo. Entonces, todas esas cosas negativas que uno inconscientemente, conscientemente las dices, inconscientemente las almacenas, y entonces sucede que se da lo que tú piensas. Si tú piensas, este día me va a ir muy mal, ¿cómo crees que te va a ir? Si tú dices, este día me va a ir excelentemente bien, ¿cómo crees que te va a ir? Entonces uno mismo hace el decreto del día. Como las afirmaciones positivas. Exacto. Hay un dicho, por ejemplo, creo que es de San Benito de Abad, un santo de la Iglesia Católica, que menciona que es la oración y acción, ¿no? Y eso yo lo aplico también con mis pacientes, porque luego llegan otros psicólogos, y he visto bastante en redes sociales sobre la hipnosis, las afirmaciones positivas, lo llaman charlatanería, ¿no? Y yo les comento, pues es que no, si tú decretas, vas a accionar a hacer lo que tú estás afirmando. Por ejemplo, le digo a un paciente, a ver, si tú dices el día de mañana que vas a ser el mejor trabajador, es porque vas a accionar para ser un buen trabajador. Pero la pregunta aquí radica, doctor, en cómo usted le hace ver al paciente dentro de su psicoterapia o dentro de la hipnoterapia que no es solamente el afirmarlo, sino es hacerlo. Sí. Vamos a hablar del consciente. El consciente es lo que ahorita estamos trabajando, lo que tu audiencia está trabajando, tratando de entender todo lo que nosotros estamos expresando. ¿Verdad? Entonces, ese es el consciente, el del aquí y a la hora. Una vez que tú haces, aceptas lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo, se guarda en el subconsciente. Y ahí queda guardado. Ahí queda guardado para cuando tú lo necesites. Muchas veces no estamos conscientes de lo que tenemos guardado en el inconsciente. Y el inconsciente tiene información desde que estábamos en el vientre materno. Y conforme vamos creciendo, vamos obteniendo aprendizajes y lo vamos, como no somos conscientes cuando somos niños, pues lo vamos guardando en el subconsciente o inconsciente. Y entonces, ya cuando crecemos, de repente algo que nos sucedió en la infancia, que no estamos conscientes de que ahí lo tenemos en el subconsciente, se detona a través de haberlo guardado eh, por uno de los 5 sentidos, o por 2 o por 3. Por ejemplo, yo tengo una anécdota personal donde pasaba por una avenida y olía a frijoles, ¿verdad? Muchos años, cada vez que pasaba yo por esa avenida, me daba olor a frijoles, ¿verdad? Y está, ay, huele a frijoles. Muchos años, esa era mi referencia de ese aroma con la palabra frijoles. Un día voy con un conocido, vamos en el carro, y me da el aroma cuando paso por esa avenida y le digo, ya oliste, huele a frijoles. Y me dice, no. Le digo, claro que sí, huele a frijoles. Dice, no, huele a manteca. Ah, y en ese momento, haz de cuenta, un rayo me ilumina y efectivamente, cuando yo era niño entraba a la cocina de mi abuela y olía a alimento. Y entonces le preguntaba, ¿qué estás cocinando, abuela? Frijoles. Pero los frijoles no huelen. No, asoció la manteca con los frijoles. Pero no me dijo, pero que lo estoy cocinando con manteca. No, nada más dijo frijoles. Y entonces ese aroma que yo guardé durante muchos años, pues eran frijoles.
Pero era manteca. Era manteca. Fíjese qué interesante porque de hecho tiene su explicación desde el lado psíquico, desde a lo mejor hasta el lado espiritual y del lado conductual. Yo creo que muchas veces como psicólogos, porque creo que el día de ayer platiqué con un colega acerca de que, oye, fíjate, me está interesando aventarme una maestría en hipnosis ericksoniana. Y me dice, no, pues tú y tus charlatanerías, ¿no? Empecé, y luego, ¿por qué charlatanería? Dice, primero psicoanalista, ¿no? Y luego que quieres una maestría en hipnosis ericksoniana. Y oye, pero es que todo esto son herramientas para ayudar al paciente. ¿Usted qué pudiese, o cómo cuando alguien llega a querer, porque hay psicólogos que son así, que llega a querer ofender su corriente, ¿cómo la defiende? Eh, es bastante interesante la pregunta porque no tiene una parte científica para defenderla. Funciona y funciona. La manera en que el consultante puede aceptar, pues mira, es tu último recurso, ¿verdad? Acéptalo. Se le induce a la hipnosis y en el futuro va a decir, desde que vine con usted, ya no tengo un temor X, ¿verdad? O una fobia X, la que se presente. Entonces, y él va a decir, él va a ser el comentarista de que a raíz de que le aplicaron la hipnosis, mejoró su vida. Pero así que te diga, si te aceptas la hipnosis, vas a cambiar. Hay muchos escépticos. En realidad el que cambia es el que acepta el que se le induzca a la hipnosis. Pues al final de cuentas, antes entonces de iniciar la hipnosis ya debe haber una aceptación, ¿no? Sobre a lo mejor el malestar que pueda. Mira, yo lo comparo con un médico. Un médico, después de mandarte a hacer estudios de laboratorio y ver, te da un diagnóstico y te dice, usted necesita una operación y le vamos a extirpar un tumor. ¿Tú viste el tumor? Y confías en que el médico te va a meter a un quirófano y te va a hacer una incisión y te va a quitar el tumor. Y nunca lo viste el tumor. Pero porque sí les tenemos fe a los médicos y no a los psicólogos, que de alguna manera te va a extirpar un pensamiento o te va a modificar un pensamiento. Yo creo que es más que todo por la cuestión de ignorar el trabajo del psicoterapeuta, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado muchas veces, como le digo, ayer platicando con este colega que me hablaba de que, oye, mira, que la hipnosis, que la charlatanería. Y le digo, oye, ¿has leído sobre hipnosis? ¿Te han dado una hipnoterapia? ¿Has estado en alguna sesión donde te hayan dado hipnosis? ¿O has, bueno, a través de meditaciones ericksonianas, aquí sí he llegado con el paciente a que caiga en trance, pero le digo, ¿o has intentado hacer hipnosis? No. Le digo, ¿cómo sabes que no funciona? ¿Cómo sabes que al paciente no le puede servir? ¿Por qué llamarle charlatanería? Digo, ¿sabes qué se me hace una charlatán? Le comentaba yo a él, decirle al paciente qué hacer en su vida. No, eso no se debe hacer. Desde mi punto de vista, como psicólogo, jamás debes dar una indicación. Yo, por ejemplo, para dar una indicación, utilizo metáforas. O sea, cuento cuentos. Y el cuento tiene una base hipnótica de que a través de la historia, que tiene un resultado, el consultante se identifique con esa historia y entienda que lo que está haciendo lo puede cambiar, como en la historia. Había un, voy a hacer una metáfora. Este es un granjero que tiene un burro y el burro se cae a un pozo muy hondo, ¿verdad? Y el granjero va y dice, ¿y ahora cómo saco al burro de este pozo tan hondo? Y en eso viene un vecino granjero también
y le dice, ¿qué pasó? Dice, mi burro se cayó al pozo. Dice, no, pues ya olvídate de él. ¿Cómo lo sacamos? Está muy difícil. ¿Sabes qué? Ese burro ya está muerto. Vamos a enterrarlo. Y entonces le empiezan a echar tierra. Y cada vez que le avientan palas de tierra, el burro se sacude y se para arriba de la tierra. Y así están eh, rellenando el pozo a tal grado que el nivel sube y el burro se puede salir. Eso tiene una intención. Sí, sí, claro. Entonces, y entonces la persona, pero dependiendo del caso, ¿verdad? Eso no lo aplico en todas las terapias. Dependiendo del caso, si, si identificas qué es la tierra y si identificas la habilidad del burro de poder utilizarla para salir cuando los demás lo quieren enterrar, pues ahí está el mensaje. Sí, y fíjese qué interesante que mencione como no lo aplico con todos. ¿Cuándo usted siente que sí puede aplicar una hipnoterapia con sus pacientes? Ah, cuando están muy renuentes a aceptar un cambio a través de la metáfora. Y entonces le digo, me das la oportunidad de hacer un relajamiento. Modifico hipnosis por relajamiento. Les digo, la hipnosis, ok, lo que yo hago es una hipnosis, pero en realidad no se debería llamar hipnosis. Se debería llamar relajamiento. Y se relaja tu consciente para yo poder accesar al subconsciente y modificar en el subconsciente lo que está, el pensamiento negativo, con un cambio a pensamiento positivo. Si la metáfora no funcionó bien, entonces ya me voy a la hipnosis. Entonces, o al relajamiento. Pero eso lo vas midiendo conforme vas teniendo más contacto con tu consultante, con tu paciente, y va tomando el rapport, que es la confianza que te va generando o que vas generando a través de los ejercicios que se aplican. Entonces, ir a hipnoterapia no es precisamente desde la primera sesión. No. Que ir, porque precisamente sale esta plática sobre, oye, voy con un hipnoterapeuta, me comentaba ahí un colega. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo te fue? No, no me hizo hipnosis. Y siguió yendo, no, no me hizo hipnosis. No, ya no va a ir, ya no me hizo hipnosis. Pero pues nomás ha sido 2 sesiones, según yo, pues debes de empezar pues a generar esa confianza, ¿no? Las transferencias, que tengas esa alianza terapéutica con el paciente para que pueda haber esa hipnosis. Pero como le comentaba, pues ahí también está como la ignorancia, porque pues mi colega es psicólogo y no sabía, y yo tampoco sabía sobre que yo dije, pues desde la primera sesión van y te hacen hipnosis, pero no, resulta que es... Depende, o sea, cada caso es diferente, son trajes a la medida, no puedes aplicar las mismas disciplinas. Por ejemplo, yo aplico la terapia breve sistémica, que estoy convencido de que para esta época es una de las más eficientes dentro de la consulta del psicoanálisis. Las otras no quiero decir que no funcionen, sí funcionan definitivamente, son funcionales. Y también de repente aplico el cognitivo-conductual, la logoterapia, la gestal, porque digo, este consultante requiere de esto, ¿verdad? Y no siempre la breve sistémica, que para mí es cuando la diseña Milton Erickson, él, él dice, es que tengo pacientes que en la primera sesión salen adelante, porque encuentro justamente qué es lo que les está afectando. Muchas veces no se abren en la primera sesión y luego en la segunda sesión, pues como ya como que empiezas a visualizar
qué es lo que le está pasando al consultante, y hasta una tercera. De hecho, yo no doy más de 4 sesiones. Milton Erickson decía que así un consultante con situaciones muy, muy extremas, lo máximo que él había aplicado eran 10. Lo máximo, pero ya con un caso muy, muy fuerte. Pero en mi caso, sí, en la primera sesión han salido y, y en la cuarta ya están listos. Ya están. Hace unos días hice un video precisamente sobre las demandas que llevan los pacientes a psicoterapia, que me generó, a lo mejor no en TikTok, pero sí en una página de psicólogos, me generó ahí un debate con otros psicólogos. Siempre va a haber. Sí, porque mencionaba yo sobre el paciente ya con una demanda de solución y se le soluciona y se le da de alta y el paciente se va. Pero muchas veces el paciente dice, oye, solucioné esto, pero ¿dónde inició, no? Y cambian una demanda de análisis. Entonces yo en ese video comento sobre los enfoques más integrativos, ¿no? Por ejemplo, yo que me encanta el psicoanálisis, que doy psicoterapia con orientación psicoanalítica, no me niego a aprender, que encargarles trabajos terapéuticos, aplicar herramientas de la gestal, de la logoterapia. Y comentaba eso porque muchas veces el paciente no llega desde la orientación psicoanalítica, no llega con una demanda de análisis, ya con una demanda de solución. Entonces, si el paciente no llega pidiéndote saber por qué de esto, entonces no voy a aplicar un análisis, no lo voy a acostar en el diván, no voy a hacerle que me platique de su infancia. La pregunta aquí es, ¿usted cree que la breve sistémica viene de Erickson, ¿verdad? Que Milton Erickson, que viene siendo, creo que estudiante, si no mal recuerdo, de Ana Freud, o que había estudiado ahí. No, él venía huyendo de Europa después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45, y él esta dinámica, la breve sistémica, la empieza a aplicar en los 50, a principios de los 50. Sí, casi todos vienen de Sigmund Freud, de haber aplicado el psicoanálisis, y de Anna Freud, está más enfocada hacia los niños, ¿verdad? Anna Freud era más infantil, adolescente, y el argumento que él dice que diseña esta terapia porque venía mucho extranjero de Europa a América, y venían con traumas muy fuertes después de la guerra, y él tenía, aparte de tener problemas con el idioma, tenía una cantidad muy grande de consultantes, y él quería sacarlos rápido a todos, ayudarlos a salir de sus traumas, y entonces diseña esta terapia que en una sesión, 2, 3, 4 ya estaban listos. Y el otro, y el otro, y el otro. Y además, él observaba mucho a esta gente que, porque tampoco no se podían comunicar muy bien, porque venían con otros idiomas que no era el inglés, y entonces él ve que está la breve sistémica, él ubicaba, de hecho, la mayoría venían de un sistema de guerra, de destrucción, donde habían perdido familia, habían perdido bienes, habían perdido todo. Y entonces él dice, yo necesito sacar a esta gente rápido, y se da cuenta que con la breve sistémica puede salir. Y con la aplicación ahora de la unión de la hipnosis ericksoniana junto con el ver qué es lo que le está afectando al paciente, encontró un enlace entre una y otra, pero ya te digo, es más relajación. Por ejemplo, yo cuando aplico la hipnosis aquí, y los regreso, se van, dice, es que yo venía con un peso muy grande, yo sentía algo, unos lo relacionan con una nube oscura, otros lo relacionan con la espalda, Oliendo. sí, con una carga muy fuerte en la espalda, otros lo relacionan con una visión borrosa, y después de la hipnosis dice, ya no tengo la nube, ya no tengo la visión borrosa, y me siento como que me quitaron algo, ¿verdad?
pero es relajamiento. O sea, lo que haces es a través de la hipnosis manejar el relajamiento. Es como una vez había, estaba explicando en una clase cuando era maestro sobre la neurosis angustia, la diferencia entre neurosis angustia y neurosis ansiedad, y que la angustia es algo que nosotros sabemos que está ahí y que la ansiedad es algo que bueno, al final de cuentas no es real, ¿no? Sí. Entonces yo les comentaba sobre este tipo de herramientas que como terapeutas tenemos en primeros auxilios psicológicos, que es la respiración. Por ahí pudiese entrar la cuestión. Definitivamente. Es lo primero que se hace. Respira, cierra tus ojos, respira lentamente, siente como cuando el aire entra y entra fresco, sale tibio. En este momento no tienes nada que pensar, no tienes nada, no hay cargas, y empieza, y la gente se va relajando, claro que entran, no es como la hipnosis teatral y respire, también funciona, ¿verdad? Pero esto es relajamiento, entras al subconsciente a través de que la gente empiece a que su consciente se relaje y no esté atento a todo lo que está pasando alrededor. Porque si hay ruidos, si hay cosas distractores, no los va a sentir. Fíjense, algo muy interesante sobre la hipnosis tiene que ser en un lugar controlado. No necesariamente. No. En el teatro no está controlado. Hay demasiado ruido, demasiadas gentes, mucha luz y entran en hipnosis. Entonces podría, o sea, por ejemplo, cuando es en una hipnoterapia, no es precisamente tener un consultorio adecuado para una hipnosis. Sí, porque también existen distractores para el hipnoterapeuta, ¿verdad? Entonces, pero no, sí es cómodo, es relajante estar en un lugar donde no haya movimiento, donde no haya ruido, donde no haya distractores, porque es más fácil que entre, ¿no? Pero se puede hacer en un salón de clases, se puede aplicar la hipnosis y el consultante va a entrar en hipnosis, donde hay mucha gente y van a estar hablando este, y va a entrar en hipnosis. Fíjense, algo muy interesante sobre entrar, los que caen o no caen en trance. Hace poquito estaba leyendo un artículo, no recuerdo el nombre de este doctor, pero hablaba de las resistencias de los pacientes en psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, cuando es que no me está ayudando el saber o ni me acuerdo, que tienen estas resistencias de no querer hablar ciertas cosas. Dentro de caer en trance o no caer en trance pudiese ser una cuestión fisiológica o ya una cuestión más psíquica en la que el paciente tenga resistencias a lo mejor a caer en hipnosis y conocer lo que hay en este preconsciente. Fisiológica no tiene nada que ver lo físico. Lo que tiene que ver es el pensamiento que se está generando. Por eso se llama metafísica, ¿verdad? Porque estamos trabajando más allá del físico. El físico no tiene nada que ver. Es que tú estés dispuesto. De hecho, el venir a consulta ya es el 50% de que el consultante vaya a caer en estado hipnótico. No lo vas a agarrar de la calle y lo vas a traer, porque va a decir, pues, ¿a qué voy? Pero ya el hecho de que esa persona diga, yo necesito ir con el psicólogo y me han dicho que la hipnosis es un método más rápido de obtener un resultado, pues voy a ir, ¿verdad? Y no es como el psicoanálisis que he tenido consultantes aquí que tienen, y me lo han confesado, tengo 8 años de ir con el psicólogo y sigo igual. Y después de la segunda o tercera sesión dicen, no sé, ya cambió totalmente mi vida. Totalmente, ¿verdad? Cuando se han echado 8 años.
8 años. Fíjese, ese es un detalle que he platicado bastante con colegas que son de orientación psicoanalítica, ¿verdad? Ujú, Sobre el repudio que le tienen a Jung, ¿no? A Carl Gustav Jung, a la psicoterapia psicoanalítica de Carl Gustav Jung, porque somos un poquito, o los que practicamos este tipo de psicoanálisis son un poquito más confrontativos, ¿no? ujú. No acostamos precisamente al paciente en el diván, No. y, y, y nosotros intervenimos. Ujú, Algo que dice John, creo que es en la de psicología y educación, si no mal recuerdo, en el yo y en el concepto colectivo, es que el médico psicólogo tiene que intervenir. Pero ya si vamos a un psicoanálisis más puro, como freudiano, lacaniano, pues el psicólogo o el psicoanalista no te va a escuchar, van a hacer pocas intervenciones y, y hasta ahí, ¿no? Pero fíjense, algo muy interesante es, eh, si el paciente como quiera llega a consulta por hipnoterapia, ¿cómo, ¿cómo se ven estas resistencias? Que por ejemplo, vengo porque me mandó mi esposa, ajá, vengo porque mamá quiere que venga. ujú. ¿Cómo se ven estas resistencias cuando el paciente dice, bueno, sí quiero, pero pues es que no vengo por mi propia cuenta? Eh, sí me ha tocado y le digo, es tu decisión. Si no quieres, podemos platicar de cualquier cosa. O sea, no voy a aplicar la psicología si tú no estás de acuerdo. Y vamos a platicar. ¿De qué te gustaría platicar? ¿Cuál es tu afición? ¿Cuál es tu hobby? No, pues me gusta los juegos de interactivos. Ah, ok. ¿Qué juegos juegas? Milton Erickson tiene una historia de un consultante que llega a consulta y dice, me mandó mi esposa y en realidad yo no quería venir. Dice, y si me va a sentar, no quiero sentarme. Ok, no te sientes, quédate ahí parado, no hay problema. Nada más te voy a pedir que camines para acá. Entonces el paciente camina para acá, ahora camina para allá. Cuéntame lo que tú quieras, pero camina. Y al rato él mismo dijo, no sabes qué, me voy a sentar. Sí, y se sienta. Dice, ok, ¿de qué quieres hablar? Sí, si no quieres la terapia, no la vamos a hacer. Vamos a hablar de lo que tú quieras hablar. Y ahí es donde te vas a acomodar. Y entonces ya empiezas de lo que te está diciendo, tú agarras ciertas palabras, las analizas y en tu mente tú vas a decir, a esta persona le gusta hablar, que hable. Yo no voy a decir nada. A esta persona le gusta estar callado, bueno, entonces, porque cree que todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Y además expreso, le digo, mira, ya que estás comunicando algo, ahora dime lo que nunca le has dicho a nadie, porque la ética profesional del psicólogo es que todo lo que tú digas aquí, todo lo que tú expreses, lo más que tengas recóndito en tu mente, yo no se lo voy a platicar a nadie, porque es mi ética. Yo no te voy a exhibir ante tu esposa, ante tu mamá, ante tu papá, ante nadie, dependiendo de la edad y su estado civil. Entonces, y empiezan. No, es que yo una vez, esto y lo otro, y aquí, ok, y se empiezan a abrir, ¿verdad? Y eso de decir algo que nunca se lo has dicho a nadie, te relaja demasiado, ¿no? A sabiendas de que el terapeuta no lo va a andar publicando, ni lo va a andar diciendo, ni nada. Fíjate qué interesante, porque precisamente yo estoy trabajando ahorita en una clínica de rehabilitación. Uh-huh. Y pues obviamente hay pacientes muy renuentes a lo que es la psicoterapia, que no quieren platicar. Y yo creo que es alguna vez, no sé si usted, pero en algunas ocasiones, y ahorita que lo menciona usted, como que me cae el 20, ¿no? El hecho de confrontar mucho al paciente como que no está del todo bien. ¿A qué voy? Por ejemplo, ya los pacientes, y usted dice una palabra muy interesante, todo lo que yo diga puede estar utilizado en mi contra, ¿no?
Y ahí empezamos a buscar nosotros los psicólogos como que las incongruencias, ¿no? Oye, pero si en la sesión pasada, y a lo mejor eso va a generar en el paciente que diga, no, pues ya no te cuento mejor nada. Y me ha pasado en la clínica con un paciente en específico, es como, pues que ya no tengo nada que platicar, justamente después de varias confrontaciones a sus incongruencias. Y yo creo que muchos psicólogos hacemos eso, ¿no? Pero si la sesión pasada, o esto tiene que ver, oye, me está sacando todo en cara, como que los pacientes sienten, me está sacando todo en cara, ¿no? Sí, yo no los confronto. Es más, si en una sesión me dijeron algo y en la siguiente me dijeron lo contrario, yo lo acepto. Yo lo acepto. Porque entiendo que en las primeras sesiones no se abrieron y que quisieron hacer un ajuste en su conversación, no sintiéndose que los vas a culpar o los vas a regañar o los vas a castigar, ¿verdad? Entonces, pero luego, ya conforme vas obteniendo el rapport, la confianza, no te dicen, es que la vez pasada le dije una mentira, no, sino que empiezan a decir la verdad, porque saben que no se les va a criticar, ni se les va a juzgar, ni se les va a castigar. Aquí vienes a sacar todo lo que no puedes decir a nadie. Precisamente, fíjese que yo no sabía, tuve una terapia de pareja, creo que hace como 4 o 5 meses, y la señorita, la esposa del señor, comenta algo, ¿verdad? Y voltea el chavo y le dice, ¿por qué no me lo dijiste? Que no te lo dije porque luego me vas a decir, te lo dije. En lo que me pongo a leer dije, oye, qué impresionante el te lo dije, puede generar esa como que desconfianza. Y me puse a leer acerca de violencia, y es parte como de violencia, ¿no? El decirle, te lo dije, pero tú me dijiste el otro. Y muchos psicólogos no sabemos esto, y muchos psicólogos lo hacemos. Entonces, después de que leí esto, fue común, bueno, no lo voy a decir, ni amigos, ni pacientes, como que empecé a tratar de ser menos confrontativo, más en psicoterapia privada, ¿no? Ya en lo que es a lo mejor en la clínica, pues se me pide algo que sean, acepten el tratamiento, más sin embargo, en psicoterapia privada es como, no, si, como dice, me dicen algo y luego, muy bien, luego ya salen, pero me acordé que en la siguiente sesión ellos mismos le había dicho, nomás que me daba cosa porque mi novio, mi novia, mi mamá, mi papá me juzgaron. Es entendible que no quieres decir toda la verdad porque estás acostumbrado al castigo, estás acostumbrado al regaño desde niño, ¿verdad? O sea, estas personas que no hablan, que no se comunican, que es muy difícil que expresen un sentimiento, es porque de niños, cuando quisieron intervenir en la plática de los adultos, los callaron. Entonces el niño está oyendo la plática de adultos, se arrima, quiere exteriorizar su opinión y lo castiga. Tú cállate, tú no sabes, tú no te metas, vete para allá. Y eso se instala en el subconsciente. Y cuando crecen, tienen miedo de opinar porque se les educó de esa manera. Por ejemplo, en la psicoterapia que yo doy, dan como varias variables dependiendo en la sesión. Yo creo, y me ha pasado, primera sesión, que la entrevista, después una sesión, yo creo, me diciendo que esto es por lo otro. Y yo creo que esto es por lo otro. Yo creo que esto es por lo otro. Y como que vamos viendo estas variables y como hasta después de varias sesiones da solución a su conflicto. En hipnosis llegan directo al punto del que los haya llevado a hacer eso. Sí, no, si buscas eso sí, yo casi nunca investigo, casi nunca. A lo mejor un 80-20. Un 80 no investigo, simplemente después de lo que hemos platicado en las sesiones, ya sé qué es lo que le está afectando. Y entonces cuando entra en hipnosis, manejo eso. Pero ya tengo que haber diseñado cómo revertir ese pensamiento negativo
e instalo la misma acción que sucedió, pero en positivo. No es fácil. Ah, no, no. No es fácil porque digo, ¿y ahora cómo le hago? Pero siempre sale el cómo posicionarlo, cómo revertir, ¿verdad? Lo negativo en positivo. Hay un caso de Milton Erickson, de una señora joven, 35, 38 años, que llega a la consulta y tiene un recuerdo de que su papá la violaba. Y entonces ella tiene ese recuerdo cuando era niña, su papá la tocaba y el recuerdo era la cara del papá aquí, eh, tocando sus partes íntimas. Y ahí se creció, de que para ella era violación. Y entonces creció, ella quería mucho a su papá, pero tenía ese recuerdo. Y sentía un conflicto de que si lo quiero, si lo abrazo, pues él me tocó y cosas así, ¿verdad? Y entonces, después de la hipnosis, en estado hipnótico, le digo, es que tu papá no te tocaba, no te violaba. Lo que hacía era asearte. O sea, en algún momento te dejaron a su cuidado, te ensuciaste tu ropa y él te asió, no te violó, sino que, pero pues a lo mejor no lo hacía de una manera delicada, sino que la lastimó, ¿verdad? Al limpiarla, al asearla, y su cara aquí pues era de que la estaba cambiando. Entonces cuando regresa, como estaba consciente, o sea, semiconsciente, porque hay 4 estados de hipnosis, y el primero es el alfa, que es donde estás escuchando todo, pero estás en ese momento de relax, y entonces cuando regresa le digo, ¿de qué te acuerdas? Dice, de mi padre cambiándome el pañal. ¡Ay, excelente! Ya cambió. Y yo pensaba que me violaba, y en realidad mi papá me aseaba, ¿sí? Lo que yo puedo llegar a hacer, bueno, vaya, dentro de mi psicoterapia, en 10 sesiones, en una hipnosis, quizá en una, menciona algo muy interesante de 4 fases. ¿Cuáles son estas 4 fases y qué hay en cada una? Es el alfa, beta, gamma y el REM. El alfa es cuando tú estás con los ojos cerrados y dices, no voy a dormir un ratito. Y luego te levantas y dices, es que no dormí nada, pero estuviste sin moverte, escuchando si un perro ladraba y escuchando que alguien cerró la puerta, pero tú estabas no así de, ¿qué está pasando? O ¿por qué ladra? ¿O por qué? ¿Quién entró? No, estás en el alfa. El beta es un poquito más profundo, en donde sí estás consciente de las cosas, pero esos que se dicen, es que me dormí 10 minutos o 15 minutos. Entonces, en esos 10 minutos te desconectas totalmente, pero no es un sueño profundo como el de la noche, ¿verdad? Es un 10, 15 minutos. El gamma ya es cuando sí es un sueño, pero estás inquieto. O sea, tu cuerpo empieza a moverse involuntariamente. Eh, Sin darte cuenta, ¿verdad? Y el REM es cuando ya estás soñando y que se llama REM porque es Rapid Eye Movement, que es el movimiento rápido de los ojos, que aunque tengas los párpados cerrados, se ve que tu ojo se está moviendo. Ese es el más profundo de todos. En hipnosis ese no funciona, ese no llega. No, si cae, que no me ha sucedido a mí, pero si cae en el sueño profundo, que es el de la noche, el natural, donde todo tu cuerpo tu mente se desconecta, relativamente se desconecta. Ese no es funcional para la hipnosis. Entonces el alfa es el mejor, el beta es el que es un poco mejor. Y por ejemplo, el beta
Es la mamá que acaba de tener a su bebé, ¿verdad? Y vive a las orillas de donde pasa el tren. Entonces, ella, cuando se cambió ahí, pues el tren no la dejó dormir, quizás por una semana, 15 días, pero luego ya eliminó el sonido del tren y ya puede pasar el tren y ya no lo va a oír porque ya adecuó su mente a que ese ruido no la va a despertar. Tiene su bebé y ahora está al pendiente del bebé. El tren puede pasar y no la despierta, pero que no puje el niño porque inmediatamente lo atiende, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces tenemos esa capacidad de poder decir, esto no me interesa, esto sí me interesa. Y lo mismo lo hacemos con los pensamientos negativos. Sí. O sea, te pueden decir, es que si piensas positivo, tu vida va a ser, no, es que todo está mal. Entonces tu mente está más enfocada a los pensamientos negativos, a que todo va a salir mal, a que todo es tardado, a que no se puede. Nos educan de esa manera. Y entonces a través de la hipnosis se puede modificar a que la vida es tan simple que lo que pase no me va a afectar. Y voy a vivir así toda mi vida. Y empiezas a hacer el ejercicio. Y al final lo haces en automático. Porque ya instalaste el que todo en la vida tiene una solución. Menos la muerte. Bueno, la muerte es una solución. Precisamente di una plática hace 2 semanas, creo, sobre el suicidio. Y me preguntaron, oye, ¿por qué das una plática del suicidio si tú, a ti te molesta seguir modas? Me comentaban, ¿no? Y le digo, porque precisamente cuando yo voy a una plática del suicidio, siempre me hablan de depresión y ansiedad. Y le digo, no siempre que tenemos un paciente con conducta o ideación suicida, hay depresión y ansiedad. Hay miles de variables. Conducta de consumo, Kurt Cobain, que en esa cuestión, él lo vio como una solución. Ajá. Sí, es Y bueno, una solución. y detrás de ella había una conducta de consumo, pero no había una depresión, una ansiedad como tal. Entonces dije, muchas veces que tenemos pacientes con ideación suicida es porque lo ven como una solución. Hace como unos 5 años, platicando con un amigo que había terminado su carrera, que le estaba yendo muy bien en su negocio, comenta, fíjate, nunca me había puesto a pensar las cosas, pero ya me puedo morir. Ya lo estaba viendo como un fin. Sí. Pero no había una depresión y ansiedad. No. Y precisamente hablando de que todo hay solución, una vez comentó un sacerdote sobre la depresión y la ansiedad, ¿no? Él empezó a comentar, cuando llegan los creyentes acá a mi, iba a decir diván, ¿no? A confesarse, a la confesión, a la confesión, me gustó lo que dijo, y que ya no, padre, es que traigo un estrés muy grande, y que, o sea, que dice, no te preocupes, no te preocupes, por aquí en la zona hay muchos psicólogos, vaya, allá está la solución, aquí venga, escuche sus pecados, ore para que se le quite ese estrés, pero acuérdese que Dios habla de maneras misteriosas y manda ese don de conciencia y ciencia, ¿no? Entonces, siempre hay una solución. La pregunta aquí es, ¿por qué nos cerramos? ¿O qué es lo que sale en hipnosis, el por qué nos cerramos a verlas? Porque queremos algo mágico. O sea, tengo una situación económica, voy a comprar un billete de lotería para sacarme la lotería y solucionar esa situación económica. Es físico todo. En cambio, si tú dices, a mí nunca me va a faltar el dinero para lo que yo tengo que hacer, o mis planes, o mis deseos, nunca te va a faltar el dinero. Pero no lo practicamos. Bueno, yo sí lo practico. Y eso y más. Fíjese, es interesante eso, como el nunca me va a faltar el dinero, porque yo recién empecé psicoterapia. Yo me acuerdo que yo veía un paciente, 2 pacientes por día,
por día y por semana, 200 pesos que en ese entonces yo cobraba, y tenía que pagar gas, todo esto, ¿no? Bueno, tenía lo de CDIP y todo, pero no tenía pues, lo suficiente. Y decía, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la tarjeta de crédito? Y dije, no, pues ya me di el gusto, tengo que encontrar la forma. Y nunca he dejado de pagar mi tarjeta los días que me toca pagar. Sí, siempre de alguna manera te llega el recurso, porque estás convencido de que así va a suceder. No estás convencido de que no la vas a poder pagar. Y es precisamente esa parte que le digo como de accionar, ¿no? También como yo por ejemplo, pacientes que es que yo quiero un carro, yo quiero una casa. ¿Qué tienes que hacer para comprar un carro o una casa? ¿Trabajar o qué? No, pues dejar de gastar. ¿O qué? Ahorrar. Mira, te voy a interrumpir. Sí. Esta no es una paciente, esta es una amiga. Pero que yo, cuando nos juntamos a platicar, yo la trabajo como paciente. Ella no sabe, no se da cuenta. Y se vive quejando de que no le alcanza el dinero, que a ella le gustaría tener 15 millones de pesos, porque con 15 millones de pesos soluciona todo, logra todos sus objetivos. Y entonces, ella es jubilada como maestra. ¿Cuánto gana un maestro? Cuando yo era maestro de secundaria, ganaba unos 8 al mes. Ok, ella es maestra, o fue maestra, está jubilada. Le digo, tiene una casa muy bonita, con alberca. Le dio carrera a sus dos hijas. Una es nutrióloga, la otra es dentista. Ella o sea, se divorció. Entonces, les dio carrera a sus dos hijas. Tiene una casa con alberca. Compró un terreno fuera de la ciudad. Es de Coahuila. Y ha viajado a Europa. Va a Aspen, porque le gusta ver nieve. Dice que no esquía porque le da miedo, pero ahí está en la nieve. Ha ido 2 veces a Europa. Le dio carrera a sus dos hijas. Son muy exitosas. Tiene una casa al 100%. No es muy grande, pero es bastante cómoda. Tiene alberca. En su closet no cabe la ropa. Le digo, ¿cómo le has hecho con tu sueldo de maestra? Y la respuesta es, no sé. ¿Y por qué tienes todo lo que...? Porque yo lo quería tener. Y yo dije, yo quiero una casa y tengo una casa. Una camioneta del año. Yo quiero una alberca y se me dio tener una alberca. Mis hijas van a tener carrera y tienen carrera. Yo quiero ir a Europa y le digo, entonces nada más pides las cosas. Sí, y no dudo que se me van a dar, pero yo quiero tener dinero para tener más. Bueno, pues tienes más del... Si tú sumas todo el sueldo que has ganado en tu vida, no te da para todo lo que tienes. Y lo tienes. Y se queda a pensar. Ya no me contestó. Pero entonces es ponerte objetivos. De hecho, yo a mis consultantes, en la primera consulta, les digo, bueno, la próxima vez que nos veamos, te voy a encargar una tarea. ¿Cómo te visualizas dentro de 5 años? Digo, no pongas un carrito, no pongas una casita, no pongas... No. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un Ferrari? ¿Una casa en la colonia en San Pedro? ¿Un viaje a Europa? Pon ahí lo que tú quieras. No lo que puedes lograr. Y me traen una lista ahí de cosas que luego le digo, es que pues si te quiero un carro del año. ¿De qué año?
y qué marca, y qué color, y todo. O sea, pide las cosas completas para que vengan completas. No nada más, quiero un carro del año, pues eso no estás No diciendo se deja. nada, ¿no? Quiero una casa, ¿dónde? ¿De qué tamaño? Amueblada, pon todo ahí, porque no nada más quiero una casa, pues. Ahí estás viendo tu pobreza de petición. Entonces, y si así vas a andar por la vida con pobrezas, pues así vas a vivir. Fíjense, una vez había escuchado una frase de un psicólogo también, un colega mío. Él comenta, lo que la gente pide es proporcional a lo que siente que vale. Exacto. No lo has dicho de mejor manera. Es justamente. Porque precisamente él decía, mira, fuera de que ahorita se está de moda de que la mujer de alto valor, no, por ejemplo, yo he escuchado y me pasó, ¿no? Que un amigo, no, pues quiero una casa. ¿Dónde quieres la casa? No, pues nomás una casa. Y luego me Donde dicen, sea. donde sea. Y yo digo, pues a mí me gustaría, a mí me gustaría sacar un libro de psicología, irme a firmar, que mis pláticas, tal. Me dicen, ¿y a poco crees que sí puedes llegar a eso? Yo, bueno, ahorita no, pero quien dice que el próximo año no. ¿Por qué? Porque, y les digo, a lo mejor cobro barato en terapia, les digo, pero yo sé lo que vale mi conocimiento y yo sé hasta dónde puedo llegar con mi conocimiento. Fíjense, algo muy interesante que dice de los objetivos. Hace poquito, siempre que veo pacientes y hablamos de objetivos, les digo, ¿cuál es tu objetivo? No, mi objetivo es tal. Digo, ¿conoces la metodología de investigación? Sí. Bueno, en una tesis tenemos un objetivo general y tenemos objetivos específicos que nos van a llevar a este objetivo general. Claro. ¿Cuáles son estos pasos que tienes tú que hacer Para llegar a para donde llegar? Y luego quieres. cierro sesión, ¿no? Para que se vayan de tarea con eso. Sí. Y ya, oiga, ¿sabes qué, no? Tengo que hacer esto, esto y esto. Y el primer paso era venir aquí. Sí. 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 Generamos confianza de que todo se puede. Eso es lo que genera un psicólogo. O sea, tú eres tu propia limitación, ¿verdad? Y eres tu propio éxito. Si tú no generas pensamientos de éxito, es muy difícil que llegues a tener Lleguen al éxito. éxito. Regularmente generamos pensamientos de fracaso. Una vez comentaba yo en una plática sobre precisamente que por qué los psicólogos no decimos qué hacer. Y les comentaba dos situaciones. Una, un paciente que decía, yo quiero esto, pero mi limitante es mi pareja, porque gasto y gasto y gasto. Entonces le digo, yo le pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para cumplir esto? A la sesión siguiente, ya la terminé. Que hubiese pasado si diría, termínala. Doc, es que la terminé, mire. No, yo nomás, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Claro. Pasa otro paciente que me dice, oye, doc, ¿se acuerda? Ah, me dice Luis, no tengo problema. Oye, Luis, me gusta una muchacha y como que el destino no quiere que estemos juntos, pero ya terminó con su vato hace 2 semanas. Ajá. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Claro. Yo no le voy a decir, háblale. No. ¿Qué es lo que tú crees que tienes que hacer? Termina la sesión, pasa la siguiente sesión, ya voy a salir con ella el sábado. Lo hiciste. Es que muchas veces la ansiedad, mira, la ansiedad viene a raíz, y está comprobado, viene a raíz de que biológicamente generamos adrenalina cuando tenemos cuando sentimos que algo nos va a atacar, ¿verdad? En la época prehistórica, pues era un depredador y tú sabías que te iba a atacar, vamos a decir un león, y, la adrenalina se dispara en milésimas de segundos para dos cosas, o para enfrentarte al enemigo o para salir corriendo. En la actualidad, pues ya no, el enemigo es una situación negativa, no es un león, es una situación negativa. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué utilizo la adrenalina? ¿Para confrontar la situación negativa o para salir corriendo? Pero como no hacemos ninguna de las dos cosas, la adrenalina nos genera
Ansiedad, ansiedad. Porque ahí está, la generamos por el miedo, por el temor. Y entonces si no la enfrentamos, pues no la eliminamos. Y si huimos, tampoco lo eliminamos. No tomamos una decisión. Entonces cuando vienen y dicen, es que no sé qué hacer. Sí sabes qué hacer. Dime dos o tres. Pues se me ha ocurrido hacer esto, pero también esto, y pero también es. ¿Y por qué no lo llevas a cabo? Porque tengo miedo de que no funcione. Es que todo lo que hemos aprendido es a base de prueba y error. No hay otra manera de aprender. Así te pueden decir, no hagas esto, lo vamos a hacer para experimentar. Y el cerebro no entiende la palabra no. Exacto, esa se elimina. Entonces, si y la ansiedad viene a raíz de que no tomamos una decisión. Tómala. Y si no sale bien, pues toma la siguiente. Y si no sale bien, toma la siguiente. Pero no te quedes sin hacer nada. Toma una acción. Porque si no, pues vas a vivir con ansiedad Y te quedas con el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera? Sí. Y eso también te ocasiona ansiedad porque dices, lo hubiera hecho. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, es que el hubiera no existe, entonces si no existe, hazlo. Exacto, para que exista. Para que exista. Para que se dé. Ya sepas que, fíjese, hay un tema muy interesante aquí sobre la hipnosis, sobre ciertos tabús que se tienen. Y uno de ellos que escuché el día de ayer en TikTok es, no abras puertas que no puedas cerrar. ¿Es cierto eso? Es que la hipnosis, como yo la aprendí, como la ericksoniana, ¿verdad? Son mensajes subliminales. Eso de no abrir puertas, en realidad yo no abro puertas, modifico pensamientos, nada más. Esa es mi manera de aplicar la hipnosis. O sea, algo que tú piensas que es negativo, yo trato de buscar, el dinero no se da en los árboles, sí se da en los árboles. Mi papá me violaba, no te violaba, te aseaba. Y entonces buscar ese argumento que da el consultante negativo, buscar cómo lo transformo en positivo. Y otra historia que tiene Milton Erickson es una mujer de 50 años que se dedicó a cuidar a sus padres fallecen y ella nunca se casó. Y entonces vive en una casa que heredó muy grande, con un recurso económico muy bueno, pero no vive sola. Y entonces ahí tiene una ama de llaves que pues que hace la limpieza y le hace de comer y todo. Y esta señora, los domingos va a misa, pero antes de que termine la misa, ella se sale, porque no quiere convivir con la gente que le pregunte y cosas. Entonces, antes de que termine la misa, ella se va para su casa. Y se encierra en su casa y no vuelve a salir. El ama de llaves es la que le hace la despensa y las salidas. Entonces ella siempre vive en su casa. El ama de llaves va y le pide a Milton Erickson que si puede ver a su señora, así le dice ella. Es que quiero que vea a mi señora porque siempre está triste y pues una mujer muy bella, pero pues no se casó, X, toda la historia. Y usted puede ir a verla, pues, pregúntale que si quiere que yo vaya. También. Entonces le digo, oiga, mire que hay un médico que puede ayudarla, acepta que venga. Y ella dice, pues sí, pues que venga. Entonces ya llega Milton Erickson a la casa, lo recibe la ama de llaves y tiene indicaciones de que lo pase a la salita del té. Entonces ya pasa Milton Erickson, entra la señora, se saludan, buenos días, y le dice ella, pues, lo que usted me diga. Y entonces Milton Erickson dice, quiero conocer su casa, podríamos visitar toda la casa. Dice ella, sí, claro. Entonces ya salen
y le indica, esta es la sala, este es el comedor, esta es la recepción, y van caminando, y esta es la cocina, y este es el patio, la salita del té donde estábamos, y podemos pasar las recámaras en la parte superior. Dice, sí, claro. Este es una recámara de visitas, esta era la de mis padres, y esta es la mía, ¿verdad? Entonces Milton se asoma y ya dice, ¿nos podemos regresar a la sala del té? Dice, sí, claro. Y ya llegan, se vuelven a sentar. Y le dice, me fijé que en su recámara tiene una violeta africana. Dice, sí, 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 es mi adoración esa flor. La violeta, son muy delicadas, muy delicadas. Si le pongo mucha agua, se seca. Si le pongo poquita agua, se seca. Entonces tiene que ser la medida exacta, justa. La pongo un rato en el sol, pero luego la tengo que poner en la sombra, porque si la dejo en el sol, pues, también se seca. Si la dejo mucho en la sombra, pues no crece. Muy bien. Dice, sí. O sea, tengo que traerla cuidando y es mi adoración. Amo las violetas africanas. Dice, bien, entonces pues la terapia va a ser la siguiente. Va a comprar 50 violetas africanas y las va a cuidar. Y cada vez que a alguien eh, cumpla años en el pueblo, o se case, o cualquier evento social, usted vaya y les regale una violeta africana. Esa es la terapia, sí. Eso es la terapia. ¿Qué logró Milton Erickson ahí? Que cuidara de algo. Más de una. Y que socializara. Que era lo que ella buscaba. No lo buscaba, sino que esa fue la terapia. La terapia, ok. Porque precisamente era un trabajo terapéutico que encargué a un paciente que no socializaba, que no debe socializar. Yo le dije, mira, ¿qué es lo que le gusta a tus compañeros de clase? Me dice, no, pues les gusta el chocolate o algo así, no me acuerdo qué fue. Ah, bueno, cómprate un chocolate y compártelo. Así, cuando te pregunten, ah, sí, y toma. Y empezó, ay, ya hice un nuevo amigo, ya hice un nuevo amigo. Y así ha pasado muchas veces cuando los pacientes llegan con ese problemita, ¿no? Normalmente adolescentes. Sí. La otra pregunta que le quería hacer, mencionan que en hipnosis te puedes quedar en el trance. ¿Es cierto eso? No. Sí puede tardar un poco en salir, pero y luego les da la indicación de que regresen. Yo regularmente no los regreso. Como no entran en un estado muy, muy profundo, ¿verdad? O sea, casi siempre se quedan en el alfa, a veces pasan al beta, pero si pasan al gamma, ahí sí pueden tardarse un poco más en regresar. Pero no regresan porque están resolviendo todo lo que yo les acabo de decir, indicar, y que ellos del subconsciente lo hicieron consciente. Y entonces al hacerlo consciente, ya empiezan a decir, ah, ya sé por qué. Entonces, pero yo los dejo. El que más se ha tardado ha sido 10 minutos. En regresar. En regresar. El que más se ha tardado en mi caso. Los otros es cuando tú estés listo y a tu propio ritmo, a tu propia velocidad. Quiero que regreses lleno de paz, de tranquilidad, de felicidad. Varía un poco las palabras dependiendo de las que haya usado el consultante. Y abre los ojos. Y entonces, pues ya, algunos se tardan 1 minuto, 2 minutos, y ya, de repente abren los ojos. Y una indicación de que sí entraron en un hipnosis, en un relajamiento profundo, es que dice, es que siento como que las manos se me durmieron y los pies también. Digo, ay, sí se metió.
Y le digo, no te preocupes, ahorita empieza A salir. a salir. Y al rato dice, es que me siento así como que no peso. Sí, Más relajado. sí, así son los comentarios que oigo. Dice, me siento como que ya no peso. Me siento muy ligero, muy ligera. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta hasta qué grado de profundidad entraron En la hipnosis. en la relajación. Fíjese, algo como lo que yo aplico en las meditaciones diccionarias, es una frase que a mí me gusta, porque veo que funciona, es cuando les digo, regresa en sí mismo cuando tu yo consciente ¿Ok? esté listo. Excelente, es una buena frase. Y sí me han dicho los pacientes, pues no me dormí, ¿verdad? Me dicen, Ellos creen pero que no. encontré o hallé esto durante tal, y ellos mismos, ¿no? Y, y se van y luego, oye, me puse a pensar en la siguiente sesión sobre esto que hicimos, me fui meditando, me fui pensando, me fui reflexionando, y luego, y eso es lo que yo busco. Y le he dicho muchas veces a pacientes, yo busco que reflexiones por fuera, Ajá. que no dependas de mí, porque muchas veces me pasaba que, y yo no lo permito, ¿verdad? No me gusta, y lo aclaro desde la entrevista, yo no veo 2 sesiones a la semana. Yo Ajá. nomás te voy a ver una vez a la semana. Sí, igual. Porque es que mi anterior psicólogo me decía que me veía 2 veces a la semana. Yo no, porque yo necesito que tú agarres tu autonomía. Estás viniendo, le comentaba yo a un chavo que venía por dependencia. Que no te hagas dependiente. Sí, estamos trabajando tu independencia, tu autonomía. Claro. Que por qué vienes, o cuando me contaba algo, o estoy mal, me volteaba a ver, yo no puedo hacer un juicio. No, definitivo que no. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, doctor. Me gustaría que le regalara una reflexión a nuestra gente que nos está viendo. Sí, bueno, sí, el tema es la hipnosis, en la que yo manejo es la hipnosis clínica ericksoniana de Milton Erickson, donde este es con el fin de que lo que tienes instalado en tu subconsciente lo hagas consciente, pero ya de otra manera diferente a como lo tienes instalado, negativo a positivo. Y entonces, si van a alguna terapia y el psicólogo maneja la hipnosis, pues que sea la ericksoniana, que es la más efectiva, y no tengan temor, porque siempre va a dar resultados positivos. Siempre. Muchas gracias, doctor. Y pues precisamente cuestionemos, es bueno cuestionar también. Claro. Aquí lo que les quiero decir es algo que una vez dijo Freud, creo que fue en Malestar de la Cultura por venir de una ilusión. A lo que nosotros no le llamamos una explicación científica, lo tenemos a llamar magia o destino. Sí. Pero no deja de ser ciencia. Sí, exacto. Sí, porque, híjole, ese sería otro tema. De hablar sobre las energías. Y ese es un tema que me fascina, porque somos energía. ¿Sí? Somos energía. Y la energía está a nuestro alrededor. Pero como estamos acostumbrados a lo material, no tomamos en cuenta las energías. Entonces, somos energía y ese es otro tema para otro capítulo. Platicar. Claro. Yo creo que porque precisamente hay algo que quería también tocar en otro capítulo que tengamos más tiempo, sobre algo que usted había comentado en una clase, precisamente también sobre capacidades metacognitivas. Así es. Y va muy de acuerdo a la cuestión de las energías, porque he estado leyendo sobre esto, el basarnos nosotros los psicólogos o encerrarnos en un cuadrito no nos deja avanzar muchas veces, y precisamente el domingo platicando ahí con un amigo le digo, tantas cosas que ha descubierto la física y cuántas cosas la física cuántica rompe paradigmas, como para que nosotros como psicólogos nos encerremos, solamente decir, es sí que es conducta, es emoción. Hay algo más por ahí. Sí. Así nomás para dar un avance de ese tema, ¿por qué creemos que yo puedo recibir imágenes, sonidos, colores a través de este aparatito? Y no acepto recibir imágenes, sonidos, colores a través del aire con otra persona donde yo esté conectado. Como este aparatito, que yo estoy conectado contigo porque sé tu código, o sea, tu número de celular. Si no tengo tu código, es muy difícil que yo me conecte contigo.
Entonces, pero si tenemos un código mental, lo podemos hacer. Y fíjese, también es algo muy interesante que mencione colores, olores, porque ha venido pacientes a terapia cuando hacemos interpretación de los sueños y comentan, en el sueño olía. Ajá, o sea, y eso yo creo que tenemos también que tocarlo muy, muy profundamente, porque ahorita también está mucho en auge el tema del neuropsicólogo Jacobo Gringer. Sí, cómo no, claro. Y ahorita está muy de moda y todos los descubrimientos que han estado haciendo en el universo sobre las telas de hidrógeno que sostienen al universo. Hace poquito leí que la física cuántica dice ni el pasado es exacto. Entonces, es todo un tema. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Luis. Nos vemos en la próxima capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.